A continuación sigue la siguiente ponencia que va a ser en línea. Enseguida escucharemos la siguiente ponencia denominada Trabajo Social con Familias, Retos en la Formación. Es a cargo del maestro John Karen Yauri Maguiña. Es maestro en Trabajo Social Familiar por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión en Huacho, Perú. Escucharemos parte de su trayectoria profesional. Licenciada en Docencia de Biología y Psicología Educativa por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y la Universidad Nacional de Huancavelica, Perú. Diplomado en Intervención Sistémica y Terapia Familiar por la Universidad Nacional San Agustín, Ica, Perú. Especialización en Intervención Psicológica en Violencia familiar en la Universidad Continental de Lima, Perú, maestría en Trabajo Social con Atención en Familia por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión en Lima, Perú, maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad de Huancavelica, maestría en Gestión Pública en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú, máster en Administración y Dirección por la EUDE, doctorado en Políticas Públicas y Gestión del Estado en el Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN Perú y actualmente se desempeña como profesor de posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, Chile, y como consultor en gestión social y políticas públicas desde el Instituto MIPSO. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al maestro John Karen Yauri Maguiña. Hola, hola, Maestro, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. muy buen día. ¿Nos escucha, maestro? Yo sí les escucho bien. ¿Ustedes por allá? Sí, también muy bien. Adelante. Qué bueno. Pues encantado de estar en esta importante reunión organizada por el Hospital de Alta Especialidad de Ciudad Victoria. Quiero saludar a la licenciada Viviana Anguiano Gómez, subdirectora de atención al usuario de este hospital, a la maestra Guadalupe Muñiz Gallegos, asimismo a la licenciada Delma Mesa Martínez y a la licenciada María José Guevara, por hacer posible mi participación en este importante evento. Eh, si me lo permiten, yo quiero hacer unas reflexiones referente al trabajo social familiar, específicamente hablando del tema de familias disfuncionales. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Bien. Bueno, pues tenemos que contextualizarnos si queremos hablar el tema de trabajo social en la familia. Tenemos que hablarnos, es importante reflexionar sobre el origen de la familia, ¿no? Y esta familia que se origina en la época de mucho, mucho tiempo atrás, precisamente por la necesidad de sobrevivir entre sus integrantes. Entendamos que el ambiente externo era un ambiente muy hostil y entonces se unen las personas para poder sobrevivir y reproducirse. Miren esta importante reflexión que nos deja la historia, la capacidad de sobrevivir. Se unen las personas para sobrevivir. Posteriormente, ya en la Grecia y en la Roma, se generan modelos de familias muchos más organizados que se denominan gens. Estos gens estaban compuestos por grupos de familias muy grandes, en donde había una autoridad política, había una autoridad económica, y pues se empezaron a organizar en lo que podamos entender como comunidades. Sin embargo, esta convivencia entre estas comunidades no les permitía una armonía entre ellas porque siempre paraban en conflicto por diferentes naturalezas, por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, a raíz de este problema que tenían estas comunidades, estos grandes grupos familiares, decidieron constituir un grupo familiar todavía mucho más. Me dicen que no me están viendo. Hola, hola. ¿Sí se puede ver? Se Hola. ve Hola, y se hola, escucha bien. maestro. Sí, sí lo vemos, nada más que no podemos ver su presentación. ¿Podría, por favor, compartirnosla?
Ahí abajito hay un logo que dice compartir para que lo pueda enlazar aquí en línea. Ah, ok, ok. Ahora, Sí, muy bien. Ahora ya nada más usted estaría moviendo su presentación. ¿se ve mi presentación? No, ya no. Ahí está. Sí, muy bien. Listo. Ok, bueno, ok, bueno. Entonces, les hablé del origen de la familia y tenemos nosotros estos grupos familiares que se llaman gens, ¿no? Estos grupos familiares que se llaman gens deciden por, en- por mutuo acuerdo, establecer una organización más grande que agrupe a estas organizaciones familiares. Esta organización más grande es la que conocemos nosotros ahora como Estado. Y el Estado, precisamente, mediante un documento elaborado por todos los representantes de esas comunidades que se llama Constitución, es la que rige hoy día en la mayoría de nuestros pueblos. John, ¿por qué es importante hacer toda esta referencia? Porque cuando se hace trabajo social familiar, se tiene que entender que no solamente se interviene en un núcleo familiar, sino que se está interviniendo en un elemento de la sociedad. Por ende, el impacto del trabajo social familiar es a nivel nacional e internacional. Es un impacto social, no es un impacto individual. Cuando se hace trabajo social individual, podemos nosotros generar cambios de repente en el individuo que pueda hacer que ésta la aplique en su familia, que pueda hacer que estos cambios lo apliquen en su trabajo, o puede ser que estos cambios también lo apliquen en su familia. Pero cuando hacemos trabajo social familiar, nosotros tenemos que entender que generamos un resultado y un impacto a nivel sociedad, ¿no? La frase más repetida de repente en trabajo social es la justicia social, ¿no? La justicia social que de repente, si es que lo digo en este momento, no estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Yo no creo en la justicia social como un elemento propio, porque asumir que existe la justicia social es entender de que la sociedad es un ser con voluntad y por ende la sociedad toma decisiones. Y pues ello se distancia un poco de lo que es la naturaleza individual también del ser humano, en donde toma decisiones individuales. En palabras más sencillas, nuestro Congreso de la República nunca se pone de acuerdo, ¿no? Si no se pone de acuerdo en elementos tan fundamentales como satisfacer el agua, el saneamiento, imagínense ustedes en ponernos de acuerdo en el elemento que es la justicia social, en donde de repente todos podamos tener lo mismo en un determinado momento y en las mismas condiciones, lo cual también distancia mucho con la naturaleza propia de la biología del ser humano, que como sabemos nosotros es un ser competitivo desde su fecundación. Podemos ver nosotros en ese proceso cómo millones de espermatozoides compiten finalmente para aterrizar en un óvulo y uno es el que destaca. Si nosotros lo traemos esto al trabajo social moderno, vamos a encontrar la palabra empowerment. Este empowerment que significa empoderar, en donde el trabajador social no es que el trabajador social cambie a la persona, no es que el trabajador social ayude a la familia, no es que el trabajador social genera un cambio en la familia. El trabajador social se convierte en un facilitador de los procesos en la dinámica intrafamiliar que la familia y los integrantes de la familia deciden o no acatar. Por ende, les digo a los colegas, no se sientan mal si en su trabajo social una familia no logra los resultados que ustedes planificaron en su intervención. Siéntanse mal si ustedes no le dieron la seriedad al proceso. Siéntanse mal si ustedes de repente no le dieron el tiempo al proceso. Pero no se sientan mal en los resultados específicamente, porque los resultados dependen de la voluntad de la familia, depende de la voluntad de los integrantes de la familia. ¿Ok? Entonces, en ese contexto es muy importante reflexionar sobre la intervención del trabajador social en la familia con su impacto en la sociedad. Dicho este preámbulo, es importante para hablar de la disfunción familiar entender algunos elementos de repente que están en vanguardia, ¿no? Vamos a empezar por lo que es la definición de la familia, tipología familiar, funcionamiento familiar, funcionalidad familiar y finalmente cómo evaluamos la funcionalidad familiar. En este proceso
Empecemos por la familia. La teoría general de sistemas lo define como un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante interacción, que se regula por reglas y funciones dinámicas. Esta interacción hace, como mencionaba anteriormente, hace que las personas influyan con decisiones individuales en el funcionamiento de la familia. Esta familia, que como sabemos no es aislada, esta familia se relaciona con otras familias en sistemas más grandes. La familia es un sistema en sí y tiene sus sistemas, como también conocemos, pero este sistema familiar interacciona con otras familias, generando en esa interacción sinapsis sociales que hace que una sociedad pueda encaminarse, por ejemplo, hacia los valores, o hace que una sociedad pueda encaminarse hacia la agresividad, o hace que una sociedad puede encaminarse también hacia poder construir juntos eh, objetivos comunes, ¿no? Para el bienestar de todos. Entonces, en esta interacción podemos verla que se puede realizar en sistemas, mesosistemas, exosistemas, macrosistemas y en sistemas muy grandes. En resumen, la familia se interrelaciona con otras familias y es por ello que la familia, quizás, supongo, ha sido considerada como el elemento natural y fundamental de la sociedad. Así lo establece la ONU. Elemento natural y fundamental de la sociedad. Esto fue estipulado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. En este momento, con las corrientes feministas, las corrientes liberales y las corrientes conservadoras que se mantienen, hay una disputa en volver a hablar de una definición actual de la familia. Pero en vista a que han fracasado diferentes reuniones para ponerse de acuerdo, la ONU ha declarado de que esta definición siga siendo válida para el desarrollo de las políticas públicas. Pero más allá de lo que establezca la ONU, señores, colegas, maestros, sabemos que cada Estado es soberano y en su soberanía cada Estado establece su propia definición de familia, establece sus propios valores familiares, establece sus costumbres válidas, establece los elementos que consideran como Estado soberano pertinentes para poder fomentar el desarrollo de su sociedad. Ahora, en este contexto actual, es importante reflexionar en los tipos de la familia. Entonces, vista la definición de la familia, ahora es importante reflexionar en los tipos. Esta es la familia tradicional que conocíamos, ¿no? Y que seguramente es válida todavía en algunos países y se respeta. Yo estoy muy convencido de que las políticas internacionales son un referente que guían a los estados, pero estoy mucho más convencido que cada estado es soberano y que ha ganado su independencia a costa de muchas vidas. Y esa soberanía le permite tomar entre poblaciones mexicanas, en este contexto, la decisión para determinar cuál va a ser el modelo de familia que debe fortalecerse en México si se apuesta a un bienestar social. Estas son las estructuras familiares que hoy día están vigentes. Tenemos una estructura familiar muy diversa. En algunos países reglamentado mediante leyes, por ejemplo, de matrimonio homoparental, y en algunos países todavía no. Pero eso se respeta porque es la soberanía de cada país. Lo cierto es que en un contexto global el trabajador social que trabaje con familias tiene que entender de que existen todas estas estructuras familiares. Todas estas estructuras familiares. Y algo muy importante, el día de hoy, en la actualidad se ha demostrado por diferentes investigaciones de que no existe correlación entre la tipología familiar y el funcionamiento familiar. Más claro, hoy día un tipo de familia no garantiza el funcionamiento familiar. Hace una década, decir que un niño venía de un matrimonio divorciado, de padres separados o que falleció alguno de sus integrantes, era decir que venía de una familia disfuncional. Hoy día, hacer eso es irresponsable porque se ha demostrado con ciencia de que la estructura familiar no determina el funcionamiento familiar. Por ende, podemos tener una familia con una madre soltera, con un padre soltero, que están funcionando como una familia biparental. Ello es muy relevante entenderlo. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la intervención familiar desde el trabajo social tiene que tener también un enfoque clínico, ¿no? Estamos hoy día en una corriente de trabajo social clínico en donde
ya la trabajadora o el trabajador social ya no interviene en una familia para identificar un caso y derivarlo, sino que reflexiona en la intervención inmediata que tiene que hacer para ver, para estabilizar las emociones de los integrantes de la familia que puedan estar pasando por una situación de riesgo. Entonces, en este sentido, es importante tener en cuenta, habiendo dejado claro de que no hay correlación entre la tipología familiar y el funcionamiento familiar, es importante dejar atrás cualquier tipología que no sea inclusiva. Cualquier tipología de familia que no sea inclusiva es importante dejar atrás. Las tipologías, al igual que las funciones de la familia, son diversas. Hay muchísimos autores de tipologías y funcionalidad familiar. Yo no les voy a decir cuál utilizar. ¿Por qué? En primera, porque el trabajador social, que fundamentalmente trabaja en la línea de la gestión pública, tiene que trabajar con un marco de la gestión pública. Me explico de manera más clara. Eh, los tipos de familia seguramente están establecidos por el instituto que hace el censo en su país, al igual que en el Perú. En el Perú se llama Instituto Nacional de Estadística e Informática, la entidad que se encarga de hacer el censo poblacional o el censo de hogares. En este censo poblacional y censo de hogares hay una clasificación de las familias que está establecida no porque se le ocurre solamente al INEI, sino porque lo hace en función a lo que establece la CEPAL, ¿ya? Entonces, con esos referentes de investigaciones sociales, hay una clasificación de tipos de familias que se tiene en cuenta, que yo a mis colegas del Perú les digo, les recomiendo que utilicen esas, sin desmerecer ninguna tipología familiar de otros autores. ¿Por qué? Si nosotros, por ejemplo, decimos una familia acordeón en un marco jurídico, puede ser que el fiscal lo entienda como, como un instrumento musical. Si yo digo, por ejemplo, familias con un fantasma, si yo digo, por ejemplo, familias de nido vacío, que puedan de repente tener una explicación lógica desde la pauta del autor que sustenta esto, pero que sin embargo no es coherente con lo que en mi marco jurídico de repente está establecido. Y otro error que se tiene que evitar al respecto de tipología familiar es poner en los informes sociales, empezar empezar con una tipología familiar y luego mencionar en ese mismo informe social otra tipología familiar. Si usted empieza con una clasificación de tipología familiar, tiene que sustentar por qué eligió esa clasificación y tiene que usar esa clasificación. Si usted utiliza las funciones familiares, igual manera, pero no combine dos o tres autores en un mismo informe social sobre tipología o funcionalidad familiar, porque eso no solamente le resta seriedad al trabajo, sino que genera un desconcierto en su análisis de caso. Recordemos, colegas, que cuando se habla de familia, a veces va a tocar hacer la evaluación familiar para poder determinar la tenencia de un niño. Entonces, imagínense la responsabilidad que tiene un trabajador social o de repente la tenencia de un adulto mayor o de una persona con discapacidad. Entonces, imagínense el poder que tiene en sus manos, que en un informe social, eh, para dar su opinión referente a la evaluación que van a hacer, y por ende es importante que sea coherente, que sea muy bien fundamentado, los los elementos informativos que ustedes plasman en ese informe social. ¿Ok? Dicho eso, y habiendo aclarado de que hoy no hay correlación entre tipología familiar y funcionamiento familiar, toca entonces como tarea empezar a dejar atrás todos aquellos modelos de intervención que se fundamenten en una tipología familiar que a su vez incluye funcionamiento familiar. Todos aquellos instrumentos, por ejemplo, de intervención en familia que dentro de su estructura articule tipología de familia y funcionalidad familiar. Si hay un instrumento que articula eso, tipología de familia y funcionalidad familiar, y usted lo que va a hacer es medir la funcionalidad familiar, empieza a descartarlo. Mejor utilice instrumentos que sean específicamente para medir la funcionalidad familiar, que sí hay. ¿Ok? Pero bien, me dirán, John, pero ¿y la funcionalidad familiar qué es, no? Para entender la funcionalidad familiar, primero tenemos que saber qué es el funcionamiento familiar, ¿no? Y sobre este punto es muy relevante, yo quiero citar y cito siempre a David Olson porque creo que es un referente
contemporáneo de este campo, en donde nos dice que el funcionamiento familiar es la interacción de vínculos afectivos entre miembros de la familia, a lo que él determina cohesión. De hecho, seguramente muchos de ustedes usan el test de Apgar o el Apgar familiar, y pues, se van a ver que uno de los principales elementos que mide el Apgar familiar es la cohesión familiar, ¿no? Eh, entonces, dice que es la interacción de vínculos afectivos con la finalidad de que puedas superar dificultades evolutivas familiares. Entre paréntesis, adaptabilidad. En palabras concretas, lo que nos dice Olson sobre el funcionamiento familiar es que esta es cuando una familia puede adaptarse para superar las dificultades en su desarrollo. Entonces, Olson nos dice que el funcionamiento familiar es la capacidad de una familia para adaptarse a las situaciones adversas y poder cumplir las funciones que le corresponden. Adaptarse a las situaciones adversas, ¿no? Entonces, teniendo claro lo que nos dice funcionamiento familiar, y podemos tener otros referentes como Saldívar o como Ojeda. Saldívar, por ejemplo, dice, es aquel que posibilita que la familia cumpla exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica y socialmente asignados, ¿no? Eso va a depender de acuerdo a la soberanía de cada país. México debe tener funciones de la familia histórica y socialmente asignados. Y México puede ser similar a Perú, y México puede ser similar a Chile, y México puede ser similar a Argentina, pero México es México, y México tiene sus propias características socioculturales que la hacen única a México. No hay dos Méxicos, puede haber parecidos realidades sociales, pero las características socioculturales específicas de México es lo que lo convierte en México, en la nación mexicana. Entonces, si es que el funcionamiento familiar es la capacidad de una familia para cumplir con sus funciones, tenemos nosotros que saber qué funciones, ¿no? Y ahí entramos a otro debate, ¿no? ¿Qué funciones? Si hay tantos tipos de familias, porque hay tantos autores, también hay tantos autores que plantean diferentes funciones de la familia. Entonces, si yo voy a evaluar el funcionamiento de una familia, y voy a medir las variables de funciones de la familia, tengo que elegir qué funciones voy a medir, qué funciones de la familia. Porque hablar de disfunción familiar significa identificar aquellas funciones que no están funcionando apropiadamente. Entonces, ¿qué funciones de la familia? Bueno, pues hay muchas funciones de la familia. Y aquí lo que les puedo indicar es que aquí lo que les puedo indicar que más allá de las funciones que ustedes decidan utilizar, ya sea por la normativa de su institución, o ya sea por las características de su estado, o ya sea por un consenso del trabajo social mexicano, aquellas que ustedes vayan a utilizar también, no mezclen las funciones no mezclen las funciones de la familia entre varios autores, o establezcan uno propio, ustedes como gremio de trabajo social mexicano, con la que vayan a trabajar en México y se acabó. Y otro, recuerden que estamos en un contexto social de inclusión. Por ende, cualquier clasificación que atente contra la inclusión social, ya no es apropiado utilizarlo. Ya no es apropiado utilizarlo. Voy a hacer un ejemplo. Acá dentro de estas tres funciones tenemos la función de Rosales, ¿no? Que de repente es algo bastante completa, en donde se hace referencia a la función biológica. Bueno, en ese tiempo que lo planteó Rosales, pues seguramente no había el fenómeno de la inclusión que tenemos hoy día, y que es materia de mucho debate en nuestros congresos o senados, ¿verdad? La cuestión es que hoy día, por ejemplo, existen las familias nucleares compuestas solamente por una pareja. Es decir, dos personas adultas deciden formar un hogar y constituyen una familia. ¿Se pueden casar o no se pueden casar? La cosa es que ellos deciden vivir juntos y constituir una familia, pero deciden no tener hijos. Como deciden no tener hijos, estarían incumpliendo la función biológica que establece Rosales. Por ende, en automático se estaría etiquetando a esa familia como una familia disfuncional, por lo menos en una de sus dimensiones. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con su función biológica.
Entonces, hacer esto hoy en día sería irresponsable, ¿verdad? Hacer esto hoy en día sería irresponsable porque hay, hay familias que no necesariamente hoy día deciden tener un hijo, ¿no? Me avisan, por favor, del tiempo para más o menos moderarme, ¿eh? No quisiera tomar un tiempo que no me corresponde. Entonces, teniendo en cuenta eso, el principio de la inclusión, les pido que revisen cuáles son las funciones de la familia que no atenten contra ese principio. La función biológica, por ejemplo, hoy atenta contra ese principio, ¿ya? Entonces, ¿y qué es entonces la funcionalidad familiar, John? Bueno, la funcionalidad familiar es la capacidad de una familia para cumplir con sus funciones. Específicamente, la funcionalidad familiar nos habla de los valores aceptables de funcionamiento de una familia. Entonces, cuando hablamos de valores aceptables del funcionamiento de una familia, nosotros tenemos que hacer referencia a el tipo de investigación cualitativa con variables ordinales, ¿verdad? Porque hacer una evaluación de funcionamiento familiar nos va a llevar a utilizar una variable cualitativa, pero, ojo, ordinal. Y esa ordinal yo la puedo cuantificar si utilizo una escala de Likert apropiadamente. Entonces, quiero pasar de esto, por favor. Así, ¿no? Puedo pasar de esto. Y y toca la reflexión, que si hay tantos autores que ven el tema de la tipología, el funcionamiento familiar, ¿cuál debo utilizar yo? Bueno, debes utilizar aquella que sea más apropiada para el entorno donde tú trabajas. Si tú trabajas para para el sector público, es importante que revises la normativa de tu entidad sobre los tipos de familias que hay en el sector público o que considera o que reconoce el sector público y las funciones familiares que considera o que reconoce o que propone o que establece el gobierno mexicano o de repente el gobierno de tu estado. Entonces, estoy seguro que México tiene las funciones familiares que establece el gobierno mexicano. Entonces, esas son las que tú tienes que tener en cuenta si trabajas en el sector público. De manera que tu informe social no solamente esté alineado a lo que establece el marco jurídico del sector público, sino que asimismo estás contribuyendo a fortalecer los objetivos o a lograr los objetivos nación que tienen como México. Y de esa manera estás contribuyendo al desarrollo de tu país también. ¿Ok? Entonces, les voy a poner el ejemplo. Perú tiene cinco funciones familiares que establece nuestra política pública, por lo cual yo recomiendo a las colegas que están en el Perú que cuando hagan una evaluación de una familia, una evaluación de funcionamiento familiar, que utilicen estas cinco variables, que utilicen la función formadora, socializadora, cuidado, seguridad económica y afectiva. ¿Por qué? Porque está en el Perú, dentro de la norma está así, dentro de la ley está así. Entonces, pueden haber otras clasificaciones de funciones de la familia que pueden ser referentes o pueden ayudar a entender mejor de repente. Pero yo recomiendo que si trabajas en el sector público, utilices lo que establece el sector público, ¿no? Y de esa manera contribuyes al fortalecimiento de la gestión pública, lo cual no supone que tú no tengas la posibilidad de nutrir o profundizar en tu evaluación con otras referencias que puedes tener de otros autores. Estas variables se pueden convertir, por supuesto, en indicadores, pueden generarse dimensiones de estas variables y también se pueden se pueden generar indicadores y a partir de esos indicadores se pueden generar ítems. Y con esos ítems que nosotros establezcamos, podemos generar instrumentos personalizados para poder evaluar el funcionamiento de una familia. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 5 funciones familiares, yo voy a medir si una familia es funcional o disfuncional. ¿Qué cosa tengo que hacer? Tengo que aplicar un instrumento que pueda medir cómo está esa familia en cada una de estas 5 variables. ¿Cómo está la familia Pachas en la función formadora? ¿Cómo está la familia Pachas en la función socializadora? ¿Cómo está la familia Pachas en la función cuidado? ¿Cómo está la familia Pachas en la seguridad económica? ¿Cómo está la familia Pachas en la función afectiva? Habiendo medido yo estas 5 variables con sus indicadores apropiadamente y sus valores de Likert, yo puedo tener en ese momento datos que yo puedo interpretar. Luego puedo hacer una escala de valoración que yo puedo interpretar si esta familia tiene una función
deficiente, insuficiente, aceptable, sobresaliente o excelente. Yo puedo decir, esta familia tiene una función sobresaliente. Entonces, si tiene aceptable, sobresaliente o excelente, estoy hablando de una familia funcional. Si tiene valores que están dentro de lo insuficiente o deficiente, estoy hablando de una familia disfuncional. Y al aplicar estas 5 variables, no solamente yo voy a sacar si la familia es funcional o disfuncional, sino que a mí me permite a su vez identificar en cuál de sus variables está el mayor problema. ¿Y esto para qué sirve, John? Bueno, si yo hago trabajo social familiar y quiero hacerlo de manera profesional, yo tengo que preparar un plan de intervención, ¿verdad? En ese plan de intervención yo formulo un objetivo, ¿verdad? Ese objetivo del plan de intervención tiene que responder, ese objetivo general y objetivos específicos, tiene que responder a la problemática que yo identifique. Si yo identifico que el problema de esa familia está en la función cuidado, entonces yo tengo que priorizar mis actividades y mis recursos para poder hacer intervención en ese aspecto, en el tema de cuidado de la familia. ¿Ok? Déjame ver, parece que me están escribiendo. Ok, todavía tenemos tiempo. Eso es agradable saber. ¿Ya? Entonces, les voy a pedir disculpas si escuchan a los perritos. Tengo mis firulais acá en casa, ¿ya? Entonces, les voy a pedir disculpas al respecto. Ok, seguimos entonces. Y bien, entonces, nosotros estableciendo a partir de las funciones de la familia que ustedes establezcan por un autor o por lo que establece el gobierno mexicano o el estado donde están, o de repente el sector en donde trabajan, que en este caso es salud. De repente el sector de la salud ha definido 3 funciones de la familia, o 4, o 5. Bueno, pues lo que defina. Si usted trabaja en el sector salud y el sector salud ha definido esas funciones de la familia, pues se las. Y entonces utilice usted el APGAR familiar, el test de funcionalidad familiar, el test de clima familiar, el test de adaptabilidad, de cohesión familiar. Utilice, agarre todos los tests. Y de todos los tests que usted y todos los instrumentos que hayan validados o utilizados, mire cuál de ellos puede usted personalizar. Repito, personalizar con las funciones familiares que establece su institución. Ahora, de repente yo estoy pecando de repente estoy pecando de general, ¿no? Y de repente ustedes ya tienen un instrumento para evaluar la disfunción familiar específicamente en base a las funciones familiares que ya estableció su institución. Si es así, me disculpo, todo lo que he dicho es innecesario y pues simplemente apliquen el instrumento. Lo cierto es que yo he visitado algunos países y he tenido la experiencia de que no ocurre esto. Tenemos una desarticulación en el trabajo social nacional en donde cada estado, en mi caso cada provincia acá en el Perú, o cada región, tiene una forma distinta de trabajar. Es más, no solamente a niveles de estados o provincias, cada sector, el sector educativo trabaja de una forma, el sector salud trabaja de otra forma, y cuando hablamos de trabajo social familiar, es importante estandarizar instrumentos. O sea, cuando yo voy a hablar de la disfunción familiar debe ser la misma en el sector educativo que en el sector salud, que en el sector penitenciario. La disfunción familiar simplemente hace referencia a que esa familia no está funcionando apropiadamente. Y si no está funcionando apropiadamente, esa familia está a punto de que pueda terminar. Porque una familia puede quebrarse, puede dividirse, puede separarse, puede segmentarse, ¿no? Entonces, y no solamente ello, sino que la disfunción, el trabajo social familiar, encontrando la disfunción familiar, podemos identificar el potencial caso de una violencia extrema, como puede ser feminicidio, ¿no? Entonces, por supuesto, y ahí los protocolos son distintos. Cuando hacemos trabajo social en temas de violencia, ya los protocolos son distintos, ¿no? Y la violencia también, por supuesto, tiene etapas, ¿no? Este, eh, es un proceso que se tiene que trabajar y ahí entra un poco más a tallar el trabajo social clínico, en donde podemos nosotros utilizar herramientas para poder
proteger en primer lugar a la víctima para que no pueda seguir siendo violentado, ¿no? Es lo primero que tenemos que hacer nosotros y las instituciones con las cuales trabajamos, es proteger a la víctima. Pero es materia de otro caso. Lo cierto que es, hablando de disfunción familiar, es muy importante entender que esta no solamente nos permite empoderar, potenciar, fortalecer a la familia, sino también nos permite a nosotros prevenir sucesos lamentables como los feminicidios, los parricidios y otros tipos de expresión de una violencia extrema, o de repente abandono o otros tipos de agresiones que terminan dañando, corroyendo, a veces de una manera irreversible a la familia. Porque, colegas, el amor es la base de las familias. Y no lo digo de un tanto poético, porque ustedes saben que el amor es científico. El amor se puede medir, sí se puede medir, porque la antropología estudia el amor, la psicología estudia el amor, la sociología estudia el amor, la economía estudia el amor. El amor es una materia científica. Ya no es el amor solamente es algo poético, romántico, no. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Pero también hay muchas infecciones en el hospital. También almuerzan ¿Perdón? ahí. Eh, Es como es- en todos los lugares. sí, disculpe. Pues sí, pero por ejemplo, nosotros no podemos almorzar aquí. En los La- pisos, no. eh, En las áreas, Para meter su comedor ahí. en las áreas administrativas, ahí en dirección, siempre han dicho que allá sí se puede, porque allá es pues allá no hay. Personal Ajá. Y pero acá no se puede. En todos los hospitales esto se debe prohibir. Necesitamos una manchita. Sí, ya. Oye, sí. Hola, hola. ¿Me indican, por favor, si puedo continuar? Hola. Sí, sí, lo escuchamos. Adelante. Ok. Sí, no sé si lo que escuché fue una participación, una opinión o el micro que se quedó conectado de alguien. ¿Ya? Su micro, No lo sí, escuché con claridad. se quedó Entonces, conectado el micro. perdón, disculpe. Se abrió el micrófono, perdón, maestro, adelante. Ah, ok. Bueno, ¿dónde estaba? Ajá. Ok. Entonces, dicho ello, dicho esto, es muy importante saber que la disfunción familiar se puede medir, que hay muchos instrumentos para poder hacerlo y que el objetivo de medir la disfunción familiar es poder generar objetivos apropiados que luego tenemos que poner en nuestro plan de intervención, ¿ya? Este plan de intervención que puede ser referencial, terapéutico, y que depende de su correcta ejecución, la referencia apropiada, ¿no? De una familia disfuncional. Muy importante en este momento hacer una reflexión de los procesos de la evaluación de la funcionalidad familiar. Mire, yo desarrollé, de hecho, un instrumento personalizado para evaluar el funcionamiento de la familia. Se llama el test de funcionalidad familiar. Y cuando enseño esta materia, les entrego los instrumentos a esos estudiantes, ¿no? Entonces los estudiantes lo aplican, los estudiantes lo aplican, y me dicen que algunos con esto que aplicaron ya evaluaron una familia. Y yo les digo que ese es un gran error, porque un instrumento te da datos. O sea, si es que hacer una evaluación familiar fuera aplicar un instrumento, lo podría hacer cualquier profesional, o de repente hasta no profesional. La evaluación familiar, un instrumento te da datos. Lo que diferencia la aplicación de datos a una evaluación del trabajo social familiar es el proceso riguroso que hace el profesional de trabajo social con esto.
No solamente yo recojo datos con un instrumento, también yo aplico otras técnicas e instrumentos del trabajo social, porque el trabajo social tiene teorías, modelos, técnicas e instrumentos. Entonces yo aplico otras técnicas también cuando hago una evaluación familiar. Yo puedo aplicar un test, por ejemplo, y a su vez estoy observando. Yo puedo aplicar un test, por ejemplo, estar haciendo una entrevista y a su vez estoy observando cómo está la dinámica de la familia. O yo puedo estar escuchando cómo se hablan, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que que el trabajador social tiene que aplicar o tiene que utilizar todos los elementos que le sea posible cuando se trata de hacer una evaluación familiar. No solamente un instrumento. No, pues yo le di el test y todos marcaron así y salió funcional. Entonces yo pongo en mi informe social, esa es una familia funcional. Error. No, de acuerdo a la entrevista que hice, los datos dicen que esa es una familia disfuncional. Error. En primera, porque en un test o en una entrevista te pueden mentir. Entonces, no te puedes tú confiar solamente de esos elementos. Tú tienes que sumar todas las técnicas que tú puedas en la intervención de la familia. Luego, con los datos que tú tienes, más las otras técnicas que tú has aplicado, los otros instrumentos que tú has aplicado, tienes que analizar e interpretar toda esa información. Después de analizar e interpretar toda esa información, tienes que hacer una evaluación sistémica de todo lo que has hecho. Y a partir de esa evaluación sistémica, recién tú puedes formular un diagnóstico familiar. Y en ese diagnóstico tú puedes decir, es disfuncional, ¿por qué? Es funcional, ¿por qué? Y para eso, para que puedas argumentar tú el por qué, tienes las funciones de la familia en las cuales tú puedes decir, es funcional porque cumple con la función formadora en los elementos de educación, tal, tal, tal. O sea, haciendo una intervención con diferentes técnicas, te vas a tener los insumos suficientes para poder argumentar coherente y sólidamente en un informe social, ¿ya? Dado que estamos hablando con profesionales del campo de la salud, podemos hacer esto como el ejemplo de médico, ¿no? Cuando usted va a un médico, le dice, doctor, me siento mal. Entonces el médico le va a decir qué tiene, qué siente, y bueno, tú le vas a decir los síntomas que tiene. A la vez que tú le dices los síntomas que tiene, el doctor también está mirando los signos que tiene, porque el doctor evalúa en su primera evaluación, hace una evaluación de signos y síntomas. Entonces, los signos son lo que se pueden ver y los síntomas son los que referencia el paciente o lo que cree que siente. Con esos signos y síntomas, el médico con su expertise puede presumir un diagnóstico presuntivo, ¿no? Y en base a ese diagnóstico presuntivo te puede dar un tratamiento preliminar. Pero si el médico no está convencido, te va a solicitar examen de laboratorio, te va a solicitar examen de imágenes, te va a solicitar de repente otros elementos. Entonces, con laboratorio e imágenes, el médico, entonces, laboratorio e imágenes también hay otras pruebas, ¿no? Por ejemplo, la prueba de esfuerzo que se hace cuando tienen problemas de asma, ¿no? Con el laboratorio de imágenes y otros exámenes, el médico te vuelve a evaluar. Entonces, tiene en consideración tus antecedentes que tú le dijiste, más cómo llegaste, más lo que él vio, más los resultados del laboratorio, más resultados de la imagen. Y con todo ello, recién el médico puede hacer la formulación de un diagnóstico. Y con ese diagnóstico claro, recién el médico puede ver si es que ajusta el tratamiento que te dio o te hace un tratamiento totalmente distinto. Porque de repente tu tratamiento, el primero te dio un tratamiento de repente médico, ¿no? Te dio un antibiótico, te dio un antiinflamatorio, te dio un analgésico, un antipirético de repente. Pero después de ver los exámenes, dice, ah, no, me equivoqué, esto requiere cirugía. Quizás. O de repente no, sabes que esto requiere rehabilitación, pasa por medicina física. Entonces, démonos cuenta cómo, así como la medicina hace muy riguroso su proceso para llegar a un diagnóstico y dependiendo del diagnóstico establece un plan de tratamiento, igualmente el trabajo social hace un diagnóstico de la disfunción familiar muy, muy exigente y dependiendo de ese diagnóstico, conociendo en cuál de las funciones está mal o cuáles están mal o cuáles están muy bien,
el trabajador social hace un plan de intervención también dedicado a eso que encontró. Este es el instrumento que yo he desarrollado, por supuesto está validado en dos maestrías y lo compartí con otros colegas que lo vienen utilizando. En algún momento les voy a dejar yo mi Facebook al final para que me puedan escribir y pueda compartirla y a ver cómo lo pueden personalizar para la aplicación allá. Quiero terminar con estas reflexiones finales. Número 1, hay que romper el paradigma de que la disfunción familiar está asociada a la estructura familiar. Número 2, hay que reconocer los diferentes tipos de familias sin prejuicios o estigmatizaciones. Número 3, es importante evaluar el funcionamiento familiar en base a los objetivos socioculturales de cada Estado, soberano. Número 4, hay que valorar la dinámica familiar en la evaluación de la funcionalidad familiar. ¿Ok? Dicho esto, yo les agradezco la oportunidad, el tiempo, me hubiese encantado estar de manera presencial allá con ustedes. Dios permita que en algún momento pueda hacerse realidad. Y pues les envío un cálido abrazo a México, que le tengo un gran cariño, un gran respeto. Y sé que ha sido Día del Trabajador Social recién hace muy poco. Les deseo un feliz día. Tienen la mejor profesión del mundo. Ustedes son los mejores profesionales del mundo. Trabajen integrados con todas las profesiones y reciban un fuerte abrazo desde acá de Lima, Perú. Muchas gracias, por esta participación de trabajo social. Le agradecemos mucho el haber participado como ponente. Le vamos a hacer llegar su constancia de participación y un pequeño detalle, de parte del comité organizador. Muchas gracias. Vamos a despedir al maestro John con un fuerte aplauso. Tenemos un comentario en el chat de línea. La maestra María Guadalupe Pérez Gallegos. Saludos, maestro John. Gracias por su valiosa disponibilidad de siempre para colaborar con nuestra querida profesión. Un abrazo a la distancia con mi agradecimiento profundo. Y ahí pone un recuerdito. No olvide que en noviembre viene con OITS a llevar a cabo el Congreso Internacional de Trabajo Social a través del dictamen. Muchas gracias. Hasta luego. Tenemos maestro y entonces pues le guardamos su presente y su reconocimiento para entregárselo personalmente cuando nos visite por acá. Será un placer tenerlo. Muchísimas gracias.